Tito capítulo 3, desde el versículo 3. Tito capítulo 3, verso 3 en adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente y por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Verso 8, Tito 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor y Dios, alabado y bendecido sea tu nombre. Te alabamos y te damos gloria, te damos gracias, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú te acordaste de nosotros y nos salvaste. No porque fuéramos mejores que los demás pecadores, sino por tu inmenso amor y por tu misericordia. Oh Padre, tú que te deleitas en salvar, te ruego en esta mañana que salve a aquellos que pudieran estar perdidos en este lugar. Que consuele a los que están desanimados. Que reprenda a los que están viviendo de una manera pecaminosa. Que nos motives a andar en fe. Ten misericordia del predicador y asístele, que a pesar de sus debilidades pueda proclamar tu palabra con claridad, con autoridad, y que al final de todo lo hablado tu nombre pueda ser glorificado. Porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las cosas o de las razones que se me hace difícil ver la serie The Chosen, una serie acerca de Jesús y de la Biblia, fundamentalmente son dos razones. Primero, la imagen de Jesús que ya uno tiene es la de aquella película de Semana Santa antigua que pasaban en los canales de televisión. Y se me hace difícil ubicar a Jesús con un nuevo rostro que ese que le dieron en aquellas películas. Pero hay una segunda razón que es propia de la serie. La serie presenta a Jesús como un líder bonachón, una persona que llega en el momento preciso para resolver las circunstancias. Se te fue el gas, ahí llegó Jesús para multiplicar el gas de la estufa. Hacer milagros particulares. Resolver conflictos cotidianos. Y de alguna manera no vemos en esa serie a Jesús como el autoritativo, como aquel que tiene poder sobre la muerte, que tiene autoridad para decirle al pecador que venga en fe y arrepentimiento. Aunque Jesús sanó a muchas personas, él mismo rehusó ser un milagrero más. Jesús tiene la autoridad para llamarnos a salvación. Es el caso en Juan 3 de un fariseo llamado Nicodemo, principal en medio del Sanedrín. Él había hecho todo lo que la ley le demandaba. Y aún seguía vacío, aún seguía sediento, aún seguía buscando respuesta. Viene a Jesús y Jesús le dice: tú necesitas nacer de nuevo.
El problema es que tú no has nacido de nuevo. Te has portado bien, has hecho buenas obras, eres presidente de una junta de vecinos, no te robas la luz, pero tienes que nacer de arriba. Nicodemo, tú necesitas salvación. ¿Cómo puede ya un hombre viejo entrar al útero de su madre y volver a nacer? Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es una obra gloriosa del Espíritu Santo dándote convencimiento de pecado. Es de eso justamente que Tito está hablando en el texto que nosotros acabamos de leer. Y la idea central, Dios nos salva por su misericordia, no por nuestras buenas obras, mediante Jesucristo y la renovación del Espíritu Santo para darnos vida eterna. ¿De qué trata este pasaje? Este pasaje nos muestra que Dios salva al pecador. Dios nos salva por su misericordia, sin nuestras obras, mediante Jesucristo y la renovación del Espíritu, para propósito hacernos heredero de la vida eterna. ¿Qué es la regeneración? Es la obra de Dios dándonos convencimiento de pecado, cambiando nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo puede un animal carnívoro, un león, un tigre, comer vegetales, hacerse vegetariano? No puede, porque su naturaleza es instintiva, él va a comer carne. Se necesita, si se quiere de alguna manera, palomizar al tigre para que pueda comer vegetales o otro tipo de animal. Su naturaleza tiene que ser transformada. Y esa es la obra de Dios en la vida del creyente. Un nuevo nacimiento, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que vamos a ver en esta mañana es cómo Dios interviene. La obra de Dios, el inicio de nuestra salvación. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Cuál es la naturaleza de esa salvación? Tercero, ¿cómo Él nos salva? Mediante la obra de Cristo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de esa salvación? Vemos varios contrastes a lo largo de estos 5 versículos. Primero, contraste entre la obra de Dios y las obras de los seres humanos. Entre la justicia de Dios y la gracia de Dios. Entre nuestras acciones y las acciones que Dios lleva a cabo, entre el esfuerzo humano y el esfuerzo que Dios hace. Primeramente vemos la intervención de Dios, el origen de nuestra salvación. Primeramente el versículo 3, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y siendo aborrecible. Para tú poder valorar y entender la salvación de Dios, primeramente tú y yo debemos entender de qué que necesitamos ser salvos. Yo recuerdo hace muchos años hablarle a un señor mayor en la calle de que él era un pecador, que él estaba necesitado de la buena noticia del evangelio, que él iba camino a la condenación eterna. Y recuerdo como hoy la imagen de aquel señor se llenó de ira y su rostro le cambió. Pecador yo, joven, usted no me conoce. Quizá pecador su adorable madre y su abuela. Yo no soy ningún pecador, yo soy un hombre serio. Él se veía a sí mismo como un hombre bueno, como un hombre justo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo dice claramente que al igual que los hombres de Creta, de la isla de Creta, glotones, borrachones, pecadores, todos nosotros éramos insensatos, inclinados al pecado, inclinados a la maldad. ¿Usted recuerda Corinto cómo es definida aquella ciudad, aquella comunidad? Corintianizar era sinónimo de pecado.
tengo deseo de corintianizar, de ávidamente cometer algún tipo de pecado que me dé placer. Ser corinto era sinónimo de ser pecador, deliberadamente. Pablo está resaltando que toda nuestra energía, que toda nuestra fuerza era para el pecado. Y en ese saco estamos tú y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Así eran ustedes, le dice el apóstol Pablo a los creyentes, insensatos. No actuábamos conforme a la sabiduría, conforme al temor de Dios, conforme a la sensatez de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al igual que los corintios, al igual que los habitantes de la isla de Creta, todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados, en insensatez, saber lo que es bueno y no tener disposición de hacerlo. A veces estamos pecando y no es que nos arrepentimos del pecado, sino que nos sentimos mal de que fuimos descubiertos pecando. Pero no solamente era la insensatez, la desobediencia, es la rebelión, no querer venir y caminar en novedad de vida. Rebeldes. Una persona rebelde, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces la gente dice, Dios come corazones. Dios ve mi corazón. Y sí, ese es tu problema, ese es mi problema. Tú y yo podemos hacer cosas buenas. De hecho, Pablo ha dicho que algunos predicaban el evangelio para generar controversia y añadir aflicción a la cárcel que tenía el apóstol Pablo. Podemos hacer cosas legítimas con un corazón ingrato, con un corazón envidioso, con un corazón contencioso, con un corazón pecaminoso. Dios y tú, Dios y nosotros sabemos cuán pecaminosos somos. Como decía Jonathan Edwards, he encontrado una fosa oscura más perversa que el infierno mismo, mi propio corazón. Tendente al pecado, tendente a la maldad, tendente a la rebelión desde nuestro nacimiento. Extraviados, dice el apóstol Pablo, apartados del camino de la verdad. Hermanos, pensemos por un momento que conjuntamente con las mascarillas se fue la adoración y las oraciones en el COVID-19. En la medida que los seres humanos dejamos de usar mascarilla, en esa misma medida se acabaron las plegarias y las canciones romanticonas cantadas pidiendo misericordia a Dios. Pensemos en esta semana ver en Colombia personas que fueron atrapadas en una plaza y entonces ellos estaban ahí temblando y que decían, Dios, Jesús, sálvanos. Sálvanos de ser aplastados. ¿De qué nosotros debemos ser salvos? Pablo está infiriendo que ellos saben de qué ser librados. Romanos capítulo 3, versículo 18, como está escrito, Romanos 3 del día al 18, no hay justo ni aun uno, no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, una tumba llena de huesos de putrefacción. Abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de serpiente hay debajo de su labio, su boca llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y mira cómo termina el versículo 18. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Desviados, extraviados totalmente. ¿Hacia dónde? Hacia la concupiscencia, hacia la maldad, hacia el pecado. Usted y yo vimos en esta semana en los Estados Unidos cómo se aprobó el asesinato aún hasta el día de nacimiento. Y tristemente, una senadora demócrata firmaba aquel decreto rodeada de mujeres que quizás eran madres con úteros. Esta ley implica que una mujer puede decidir ahí mismo pariendo y decir mátenlo. Y legalmente tendré el apoyo para hacerlo. Y el personal que está ahí debería hacerlo a solicitud de la madre.
Y celebraban, se reían con aquella ley que probablemente genere muertes de inocentes. Concupiscencia de delitos, viviendo en maldad, en malicia, en envidia, enemistad, amargura porque a otra persona le vaya bien. Concupiscencia, aborrecible y siendo aborrecido, odiado y siendo odiado, odiado y odiando a otros, en maldad, en amargura. Esa era la condición. ¿Y qué genera esto? El juicio de Dios, la justa ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 4, tomando esto en cuenta, dice: pero a pesar de este panorama tan devastador, a pesar de nosotros estar muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de no estar interesados en Dios ni en nada que tenga que ver con Dios, pero un día se manifestó la bondad de Dios. Dios vino en nuestro rescate. ¿A salvarnos de qué? Algunas personas piensan que Dios tiene una deuda con Satanás. No, Dios no le debe nada al diablo. ¿Qué debe Dios al diablo? Salvarnos de la justa y merecida ira de Dios. Lo peor que le puede pasar a un criminal es toparse con un policía mientras está llevando a cabo su delito. Lo peor que le puede pasar a un político, a una persona corrupta, es toparse con un juez justo que no se venda, que no venda su sentencia y que aplique la justicia. Es de la propia ira de Dios que nosotros debemos ser librados. ¿Y cómo nos ha librado Dios? Versículo 4. Dios manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hermanos, en el mismo momento que Adán y Eva pecaron, Dios pudo haberle matado justamente y no pasa nada. Él les advirtió, ellos pecaron deliberadamente. ¿Cuál hubiese sido la limitante? Solamente conociéramos la justicia de Dios. Pero Pablo está diciendo, se manifestó el amor de Dios, se manifestó la bondad de Dios, quien es nuestro Salvador. Él se manifestó siendo nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él nos amó, Dios cuida de nosotros, Él vino a nuestro rescate. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Vemos como el amor, la bondad de Dios fue el motor, no nada bueno. No fue que Dios vio algo positivo en ti o en mí, que dijo, hay un pedacito de esta fruta que pueda ser rescatable. Muertos en nuestros delitos y pecados, pero se manifestó la bondad de Dios. El amor de Dios se manifestó. Recuerdo la historia de un pastor que estaba diciendo que un día en su casa su hija se quemó, sacó una nota muy mala. Y en eso ella le está, como hacen los hijos o como podemos hacer los hijos con los padres, ella va donde la madre para que le hablan del camino y habla con el padre para enseñarle esa mala nota. Y en lo que ella está dialogando, ahí llega el padre. ¿Qué es lo que yo me tengo que enterar? Y es ahí donde se entera de la noticia de la mala nota que había sacado, de la mala calificación. Pero aquel padre hizo algo inusual. Él pensó en mostrarle la misericordia de Dios y lo que enseña el Evangelio. Y le dijo a aquella hija, mira, tú mereces un castigo, pero lo que vamos a hacer es que a pesar de que tú merezcas un castigo, hoy yo te voy a llevar al cine y después te voy a llevar a comer helado y vamos a salir a cenar. Cuando aquella joven adolescente llegó al colegio, sus amigas, ¿cómo te fue con tu papá? Él me llevó al cine. ¿Cómo? Y a cenar. Ajá. Y me brindó helado. Y sus compañeras de curso dijeron, pero yo quisiera un papá así. ¿Qué fue lo que él hizo? Él de alguna manera manifestó la buena noticia del Evangelio. Que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios no nos pagó como merecíamos.
O el evangelio o la salvación es gratis o cuesta un peso. Pero no puede ser gratis y un peso. O es una dádiva de Dios plenamente o te la ganas tú por tu mérito. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto hace dos cosas: se descompone y hiede. Es por la misericordia de Dios. Él es nuestro Salvador. Y conocemos su bondad que se extiende, su mano generosa que viene en nuestro rescate. Dios voluntariamente, bondadosamente, amorosamente nos salva sin ningún mérito. Es aquel ciego llamado Bartimeo que escucha hablar acerca de Jesús, que reconoce su entendimiento es abierto, y siendo ciego puede ver más que los fariseos que tenían sus ojos bien claros, y puede clamar: Jesús, descendiente de David, Jesús, Mesías de David, ten misericordia de mí. ¿Es ese un creyente? ¿Que es un cristiano? Es uno que se ve a sí mismo, que puede ver su bancarrota espiritual, que no justifica su pecado y puede clamar a la misericordia de Dios. Que confía en el amor de Dios, que confía en la bondad de Dios. Es Dios tomando la iniciativa en nuestro rescate. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo en nuestro rescate. Por eso el evangelio o el cristianismo se divide, o las religiones del mundo, en dos religiones. No hay muchas religiones, solamente hay dos: el cristianismo y todas las demás. El cristianismo y la salvación por obra. El cristianismo que promueve que solo por medio de la fe en Cristo Jesús hay salvación, sin las obras. Y todas las demás religiones que promueven gánate el cielo con buenas obras. Es el problema que tienen los testigos de Jehová con el ladrón de la cruz. ¿Cómo ellos pueden justificar que un ladrón ladronazo, que un rebelde, el mayor de todos con la pena capital, está en el reino de los cielos? ¿Cómo puede este ladrón, que no fue que fue bueno como enseñan algunos porque robó los clavos, era ladrón, era malo, era perverso, pero en el borde de la muerte, Dios tuvo misericordia y le salvó? Él llegó oliendo chamucado, oliendo a azufre. Las llamas del infierno le rodeaban y Jesús le salvó en el último momento de su existencia. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un rey, tú eres un salvador, sálvame. Quizás ese sea tu caso en esta mañana. Tú estás perdido en tu pecado, en tus delitos, rebelde, y no ves la necesidad. Querido amigo, la Biblia dice que toda rodilla se doblará. La pregunta es ¿cuándo? Al ver esos temblores, al ver ese pavor humano, no queda ninguna duda que cuando Cristo venga, toda rodilla se postrará. Por eso yo te ruego en esta mañana que clames a Dios por misericordia. Señor, en tu amor, sálvame. En tu misericordia, socórreme. Por eso no podemos mirar nuestra vida y decir: yo no estoy tan mal. No. ¿Es Jesús el Señor de tu vida, el que gobierna tu vida? ¿Él es tu Salvador? Querido hermano, no veas tu vida y digas: Dios me salvó con menos sangre, yo soy mejor que fulano. La salvación no es para presumirla, es para agradecer a Dios por su misericordia y por su amor, porque Él manifestó su bondad. Pero al mismo tiempo hay personas que dicen: hay unas cuantas cositas que yo tengo que arreglar y yo voy a venir. Como si tuviera que clavar un clavo, enderezar un cuadro, pintar una pared en su casa y después yo te aviso. Ven a Dios tal como tú estás, con todo tu pecado. Como ha dicho alguien, si no te funciona, te devolvemos la mugre para atrás. Pero ven a Dios hoy
Amigo, amiga, no se trata de mejorarte para que Jesús te ame más. Ya Él te amó cuando tú y yo estábamos muertos en tus delitos, en nuestros delitos y pecados. El llamado es: ven a Él ahora, hoy, clama por misericordia. O matas el pecado te matará a ti. O te apartas del pecado, o la justa ira de Dios estará sobre ti. Para eso se manifestó la bondad de Dios, para que tú y yo no muramos en el pecado, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna, de la condenación, para librarnos de la necedad de nuestra mente caída. Como dice el Salmo 19, ¿cómo puede un hombre conocer sus propios pecados? Y el salmista dice: Señor, tú eres el que puede librarme aún de aquellos que son ocultos. ¿Cómo puede un joven apartarse del pecado guardando la palabra del Señor? Y Él nos manda al arrepentimiento. La gracia se nos manifestó. Ahora vemos un segundo elemento: cómo nos salvó, cómo fuimos nosotros salvos. Versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, si hay alguien que tiene mérito para ser salvo por obra, ese es Saulo de Tarso. Circuncidado al 8º día, criado con los más grandes maestros del judaísmo, en obediencia a la ley, en cuanto a celo al guardar la ley, Saulo de Tarso mataba y asolaba a cristianos. Se sabía de memoria la Torá, un fiel candidato al Sanedrín, a presidir el orden de gobierno judío. Y eso fue basura. Pero ahora, como creyente, su vida la ha dedicado a la proclamación del evangelio, a sufrir por la causa de Cristo. Fue lapidado, literalmente apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dejado por muerto. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y él dice: no por obras. ¿Cuántos de ustedes han escrito algo en la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos visto lo que Saulo de Tarso vio? No por obra de justicia que hubiéramos hecho, ni antes ni ahora, ni en el judaísmo ni en el cristianismo, no por obras, porque de lo contrario fuera salario. Él nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. La misericordia, una mano extendida que pide, que necesita. No produjo las obras salvación. Su misericordia, el lavamiento del pecado, el llamado al arrepentimiento. Vemos que Él está claro que solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario fuimos nosotros redimidos. Jamás pudimos ganar nuestra salvación, no lo vamos a poder hacer. No merecíamos ser librados de la paga del pecado. No merecíamos ser perdonados. No merecemos la misericordia del Señor. Su misericordia nos ha alcanzado. Esto cobra repercusión para nosotros, hermanos, porque con mucha frecuencia, como creyentes, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y venimos con un Garfield a sacar la pajita del ojo ajeno. A veces pasamos por alto el tronco que está en nuestro ojo y queremos ayudar a aquel que tiene una pajita. A veces nos olvidamos y nos comportamos como si nunca hubiéramos pecado. ¿Has pensado tú con cuál rebeldía, con cuál energía podemos criticar o atacar el pecado ajeno? Qué grave se nos hace el pecado ajeno, la falta ajena. Como decía un hombre, cada vez que yo hago algo en mi casa, mi mujer se pone histórica. Y el amigo que lo oye le dice: será histérica. No, histórica, porque ella comienza a recordarme todo lo malo que yo he hecho en mi existencia. Me lleva una libreta anotándome todo, tal día, tal hora, ta. Pablo dice: Dios tuvo misericordia de nosotros, nos lavó, nos dio un nuevo nacimiento,
una regeneración. Cambió nuestra naturaleza de adentro hacia afuera. El evangelio no es pórtate bien para que te ganes el cielo. No, 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 no. Pórtate bien porque ya el cielo te ganó a ti. Ya la sangre de Cristo te limpió, te salvó y fuiste habilitado para andar en novedad de vida. Ya tú eres la luz del mundo, alumbra. Ya la sal del mundo preserva, sala. Porque ya Dios lo hizo en ti y en mí. Da la idea de recibir una nueva naturaleza. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, nacer del agua. Implica el bautismo que estamos muriendo a nuestra pasada manera de vivir. Y ahora hay un antes y después de Cristo en nosotros. No por obras, Él nos redimió. La renovación del Espíritu. Es el paso lógico. El Espíritu Santo nos está trayendo convencimiento de pecado. Yo te pregunto en esta hora, ¿puedes tú ver la obra del Espíritu Santo en tu vida? Cuando tú pecas, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Eres convicto de pecado? Te dice el Espíritu Santo, mira, pecaste. ¿Hay deseo de apartarse del pecado en tu vida? ¿Confesar el pecado? Versículo 5, nos salvó por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. La Biblia habla de ese Espíritu Santo que es una arra de nuestra promesa. Nos fue dado como la garantía de que hemos sido salvos. El Espíritu Santo no está ahí para enredar las lenguas, para convulsionar. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué? Para darnos convencimiento de pecado, para darnos certeza de que Jesús volverá por nosotros. Él es ese amigo, esa amiga fiel que está guardando la iglesia. Esas vírgenes que se le asignaban a la novia en espera del marido que vendría para ejecutar la boda. Tenemos esa garantía de que el Espíritu Santo está con nosotros. Ezequiel capítulo 36, un texto hermoso, versículo 25 al 27. El profeta dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mira la promesa, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos para ponerlo por obra. ¿Qué prometió Dios por medio del profeta? Vendrá un momento en el cual yo les voy a quitar ese corazón de piedra que resiste mi voluntad, que resiste mi palabra. Le pondré un corazón de carne en el cual tendrán mi palabra y le sellaré con mi espíritu de tal manera que van a anhelar obedecerme, que van a anhelar andar en mis estatutos, que van a anhelar guardar mis preceptos y no les serán gravosos. Eso es lo que el mundo no entiende. ¿Cómo es que tú no bebes, no andas en el medio, no andas en los canes, no andas en lo que la sociedad anda? Porque no pueden entender que ya Dios cambió nuestros afectos. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos dio un nuevo nacimiento, de tal manera que ahora tenemos nuevos anhelos. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿puedes ver tú esos nuevos anhelos en tu vida? ¿Hay un antes y después de Cristo en tu vida? Cristo vino a buscar y a salvarte de tal manera que pueda transformar nuestra naturaleza caída. Hay personas que pueden decir, a mí me gustaría que mi esposo, que mi hijo, que mi familiar se junte con ustedes para que se vuelva un creyente. A mí me gustaría que se portara bien. Pero no se trata de portarse bien, se trata de que Dios cambie nuestros afectos. Porque si Dios cambia nuestros afectos, nuestra naturaleza es cambiada, evidentemente también tendremos una nueva manera de pensar. Hechos capítulo 2, cuando Pedro habló lleno del Espíritu Santo, inmediatamente las personas que le escucharon dijeron, ¿qué debemos hacer?
Los guardias que estaban ahí dijeron, ¿qué debemos hacer? Los fariseos que se arrepintieron, ¿qué debemos hacer? La soltera, los jóvenes, los niños, al ser convictos de pecados, inmediatamente quisieron obrar conforme a la palabra que escucharon. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿qué tú estás haciendo con la palabra de Dios? Que domingo tras domingo, grupo pequeño tras grupo pequeño, culto de oración tras grupo de oración, conferencia tras conferencia, ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios que estás escuchando? Dios nos ha salvado por medio de la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo, la obediencia de Cristo. Mira cómo Él dice, versículo 6, Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios ha venido por nosotros por medio de la obra de Cristo. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obediencia perfecta, su nacimiento, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente su muerte, también su resurrección, dándonos esperanza más allá de esta tierra. Jesucristo es nuestro Salvador. Derramó su sangre en rescate por nuestros pecados. El llamamiento que Cristo ha hecho por nosotros. Eso se llama justificación. No somos justos, somos justificados. Es un término judicial que significa que cuando Dios nos mira, no nos ve en nuestra propia relación de pecado. Nos ve por medio de la obra de Cristo, nos ve por medio de la obediencia de Cristo. Y ahora cuando Él nos mira, la sangre de su Hijo derramada nos limpia de todo pecado. Y hay un principio judicial. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo crimen. Y si ya Dios le cobró en la cruz tus pecados y mis pecados, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Porque ya venimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Y como ya Cristo pagó nuestro pecado, tú y yo tenemos garantía de que podemos tener acceso libre ante el trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Por qué podemos tener esperanza ante la muerte y decir, como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque Cristo pagó el precio. Dicho de otra manera, una vez yo iba a ir al banco donde trabaja mi cuñado y le iba a pasar a hablar con él y todo el mundo se estaba devolviendo porque el banco estaba cerrado. Pero yo le dije al vigilante, yo vengo a hablar con mi cuñado Emir. Ah, sí, él lo está esperando, pasa. Había una información que yo tenía que las demás personas no tenían y ni aún el vigilante. Cuando tú y yo morimos, cuando tú y yo vivimos, debemos morir, debemos vivir confiando en la obra de Cristo. Por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. ¿Cómo nos salvó? Por medio de la obra de Cristo. El llamamiento, la regeneración. Por eso cuando tú leas los evangelios, date cuenta que Jesús siempre hace énfasis, tus pecados te han sido perdonados. Bienaventurado eres porque tu fe te ha salvado. Más allá de las circunstancias de salud, de hambre, aquellos 5,000 que fueron alimentados volvieron a tener hambre. Murieron. Lázaro fue resucitado y volvió a morir. Pero hay algo que nadie nos puede quitar: la obra de salvación lograda en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso yo te ruego en esta mañana que tú puedas ver y confiar en esa gloriosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que por más difícil que esté la situación de vida, por más difícil que sea ese diagnóstico, si tú estás en Cristo, tú tienes motivo para estar gozoso, para cantar, para celebrar. Hay una nueva oportunidad de vida. Glorificar a Dios en la obra de Cristo, en el lavamiento de nuestros pecados, en la labor del Espíritu Santo, haciéndonos semejantes a Cristo. ¿Qué vemos? Finalmente, el resultado de nuestra justicia. Dios nos hace heredero dándonos esperanza. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos ha declarado justo. ¿Para qué? Para darnos esperanza. Qué glorioso mensaje. Hermano, hermana, un juez puede absolver a una persona y decirle: usted es inocente.
váyase para su casa y más nunca relacionarse con esa persona a la cual él le dio esa sentencia. Pero lo que el texto está diciendo es que Dios no solamente nos ha declarado justos por los méritos de Cristo. Hemos sido absueltos del tribunal de Dios. Pero no solamente eso. Dios desde su trono dice: Biarda, espérame ahí. Ve a tu casa, Coraima, ve a tu casa, trae todo lo que tú tienes y espérame ahí. Que tú eres declarada mi hija. Que de ahora en adelante todo lo mío te lo voy a heredar a ti. Eres mi hija, eres mi hijo. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Somos los hermanos menores de Jesús. Él es el primogénito que ha trazado el camino hacia la casa del Padre. Hemos sido adoptados. Por lo tanto, Pablo puede decir, somos herederos, tenemos esperanza gloriosa en Cristo. Por eso, cuando nuestros pecados han sido perdonados, no solamente debemos regocijarnos del que se nos ha quitado la culpa, sino que al mismo tiempo tenemos esperanza, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador. ¿Puedes tú gozarte en esto? ¿Puedes tú ver la gloriosa salvación que Él nos ha dado? La muerte ha sido reemplazada por vida. La carne cautiva al pecado ahora es llena del Espíritu Santo para andar y luchar contra el pecado. Las malas obras han sido superadas por la sangre de Cristo, por la obediencia de Cristo. El final inseguro ha sido cambiado por un hermoso final en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Puedes tú gozarte en Cristo? Hay un pitcher de Grandes Ligas. Yo no soy seguidor del deporte, pero me llama la atención este pitcher. Es único en toda la historia de las Grandes Ligas. Se llama Jeffrey Young. Pero quizás lo que llama la atención no es la velocidad de su curva o de su recta. Lo que ha llamado la atención a todo el mundo es la manera como él celebra cada ponche que hace a su adversario. Dando un salto enorme y prácticamente se despatilla en el piso y celebra. Los adversarios se sorprenden. La fanaticada se ríe. Los narradores no saben qué decir. Pero hay algo cuando tú entiendes de dónde viene Jeffrey Young. Todo el trabajo que pasó, el hambre, las dificultades, la soledad, el ser degradado a AA, todas las dificultades. Cada vez que él logra un ponche, él dice: wow, lo hice. Wow, estoy aquí gozándomela. Lo que soñé, lo que planifiqué, el estar en Grandes Ligas. Y eso hace que él brinque para arriba. Hermana, hermano, el saber que tú y yo hemos sido salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, debe producir en nosotros un brinco más grande que el de Jeffrey Young, porque no fue un ponche que se logró, fue la salvación eterna de nuestra condenación, fue la sangre del Cordero que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tú eres creyente y no estás viviendo en gozo, en alegría, en júbilo, tú eres un mal representante de la sangre de Cristo, de la gracia de Dios. Porque tú y yo en Cristo tenemos motivos más que suficientes para estar gozosos. Porque Dios intervino en nuestra historia y nos salvó. Jesucristo, el Verbo de Dios, se hizo carne para sacar de nuestra vida la putrefacción, aplicando el Espíritu Santo y darnos esperanza gloriosa. Hermano, hermana, si eso no te revive más que un iPhone 17, entonces tú tienes que revisar tu salvación, porque la gracia de Cristo ha venido para traer gozo. Por eso el salmista podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado.
Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu misericordia manifestada en nosotros. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por esa esperanza eterna que tenemos de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en esta mañana conforme a esa dádiva. Motívanos, oh Señor, en la fe. Salva a aquellos que no te conocen y ayúdanos a vivir en esa novedad de vida que fue lograda en la cruz del Calvario, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.